Capítulo 9. Llegó el día de la marcha. La víspera, el señor Thompson, con su amabilidad acostumbrada, nos había llevado cartas de recomendación muy eficaces para el conde Trampe, gobernador de Islandia, el señor Picturson, coadjutor del obispo, y el señor Finsen, alcalde de Reykjavik. En prueba de gratitud, mi tío le prodigó fuertes apretones de manos con el mayor entusiasmo. El día 2, a las 6 de la mañana, nuestros inestimables equipajes se encontraban ya a bordo de la Valquiria. El capitán nos condujo a unos camarotes exageradamente pequeños, instalados bajo una especie de puente. ¿Tenemos buen viento?, preguntó mi tío. Inmejorable, respondió el capitán Bjarna. Brisa fresca del sudeste. Vamos a salir del Sund con todo el aparejo largo y el viento entre el través y la aleta. Algunos instantes después, largó al velacho, el juanete, los foques y la cangreja, y, después de largar las amarras, orientó convenientemente el aparejo y penetró a toda vela en el estrecho. Una hora más tarde, la capital de Dinamarca parecía sumergirse en las lejanas olas, y la Valquiria rozaba casi la costa del Senor. Efecto de la disposición en que se encontraban mis nervios, creía ver la sombra de Hamlet errar sobre el legendario terrado. ¡Oh sublime insensato! Pensaba yo, tú aprobarías sin duda nuestra empresa. Tú nos seguirías tal vez ganoso de encontrar en el centro de la tierra una solución a tu duda sempiterna. Más nada descubrí sobre las antiguas murallas, el castillo es, además, mucho más moderno que el heroico príncipe de Dinamarca. Sirve en la actualidad de suntuoso alojamiento al portero de este estrecho del Sund, por el que pasan cada año 15.000 buques de todas las naciones. El castillo de Kronborg no tardó en desaparecer entre la bruma, así como la torre del Simborg, que se eleva en la costa sueca, y la goleta se inclinó ligeramente, impedida por las brisas del Kattegat. La Valquiria era un buque muy velero, pero con esta clase de barcos nunca puede predecirse lo que va a durar el viaje. Conducía a Reykjavik carbón, utensilios de cocina, loza, vestidos de lana y un cargamento de trigo, e iba tripulada por 5 lobos de mar, todos ellos daneses, que bastaban para maniobrar su aparejo. ¿Cuánto durará la travesía?, preguntó mi tío al capitán. 10 días, poco más o menos, respondió este último, si a la altura de las Feroe no arrecia al noroeste. Pero, ¿suele usted experimentar retrasos considerables? No, señor Lidenbrock, no pase ningún cuidado, ya llegaremos. A eso del anochecer la goleta dobló el cabo Skagen, que constituye el extremo septentrional de Dinamarca, cruzó el Skagerrak, bordeó la costa meridional de Noruega, lamiendo al cabo Lindnes, y penetró en el mar del norte. 2 días después divisamos las costas de Escocia, reconocimos el promontorio de Peteread y arrumbó la Valquiria a las Faroe, pasando entre las Orcadas y las Shetland. No tardaron las olas del Atlántico en azotar los costados de nuestra goleta, y como, al mismo tiempo, tuvimos que navegar de vuelta y vuelta para avanzar hacia el norte, venciendo la resistencia que el viento nos oponía, nos costó gran trabajo el llegar a las Feroe. El día 3 reconoció el capitán la isla Migannes, que es la más oriental de este grupo, y, a partir de este momento, hizo rumbo al cabo Portland, situado en la costa meridional de Islandia. La travesía no ofreció ningún incidente notable. Soporté bastante bien las inclemencias del mar, pero mi tío se pasó todo el viaje mareado, lo que, a más de llenarle de vergüenza, contribuyó a agriar más todavía su carácter. Esto no le permitió interrogar al capitán Bjarne acerca de la cuestión del Sneffels, los medios de comunicación y la facilidad de los transportes, y tuvo que aplazar para más adelante todas estas investigaciones. Se pasó todo el viaje tendido en su camarote, cuyos mamparos crujían a cada cabezada del buque. Preciso es confesar que se tenía muy bien merecida su suerte. El día 11 montamos al cabo Portland, permitiéndonos la claridad del tiempo distinguir el Myrdalsjökull, que lo domina. Este cabo se halla formado por un enorme peñasco, de escarpadas pendientes, que se alza aislado en la playa. La Valquiria, manteniéndose a una distancia razonable de las costas, las fue barajando hacia el oeste, navegando entre numerosas manadas de ballenas y tiburones. No tardamos en descubrir un inmenso peñasco, horadado de parte a parte, a través del cual pasaba enfurecido el espumoso mar. Los islotes de Vestman parecieron surgir del océano como rocas sembradas sobre la planicie líquida. A partir de este momento, la goleta tomó el rumbo de fuera para dar un respetable rodeo al cabo de Reykjanes, que forma el ángulo occidental de Islandia. La fuerte marejada no permitía a mi tío subir sobre cubierta con objeto de admirar aquellas costas bravías, azotadas y hendidas por los vientos y mares del sudoeste. 48 horas después, sorteada una tempestad que obligó a la goleta a correr a palo seco,
descubrimos por el este la baliza de la punta Skagen, cuyos peligrosos arrecifes se prolongan a gran distancia por debajo del mar. Subió a bordo un práctico islandés, y, 3 horas más tarde, fondeaba la Valquiria delante de Reykjavik, en la bahía de Faxa. Entonces salió por fin el profesor de su camarote, algo pálido y quebrantado, pero con el mismo entusiasmo de siempre y con la satisfacción retratada en su semblante. Los habitantes de la ciudad, a quienes interesaba en extremo la llegada del buque, del que todos tenían algo que recoger, se agruparon en el muelle. Mi tío se apresuró a abandonar su presidio flotante, por no decir su hospital, pero, antes de dejar la cubierta de la goleta, me llevó hasta la proa, y desde allí, mostrándome con el dedo en la parte septentrional de la bahía una elevada montaña, que remataba en 2 picos un doble cono cubierto de nieves eternas, me dijo entusiasmado: ¿El Sneffels? Ahí tienes el Sneffels. Y después de haberme recomendado con un gesto que guardase el más impenetrable silencio, bajó al bote que nos aguardaba. Yo le seguí cabizbajo y nuestros pies no tardaron en hollar el suelo de Islandia. De improviso, apareció un hombre de buena presencia, vestido de general. Sin embargo, no era más que un sencillo magistrado, el gobernador de la isla, el señor barón de Trampe en persona. El profesor lo reconoció al instante. Le entregó las cartas que traía de Copenhague, y se entabló entre ellos una corta conversación en danés, en la cual no tomé parte, como era natural. Esta primera entrevista dio por resultado que el barón de Trampe se pusiese por completo a las órdenes del profesor Lidenbrock. El alcalde señor Finsen, no menos militar por su indumentaria que el gobernador, pero tan pacífico como éste, hubo de dispensar a mi tío la más favorable acogida. En cuanto al coadjutor, señor Picturson, giraba a la sazón una visita pastoral a la región septentrional de su diócesis, y tuvimos que renunciar, por lo pronto, al gusto de serle presentados. Pero, en cambio, trabamos conocimiento con un bellísimo sujeto, el señor Fridriksson, catedrático de Ciencias Naturales de la Escuela de Reykjavik, cuyo concurso nos fue de inestimable valor. Este modesto sabio solo hablaba el islandés y el latín. Me ofreció sus servicios en el idioma de Horacio, y comprendí enseguida que estábamos creados para comprendernos mutuamente. Y, en efecto, esta fue la única persona con quien pude conversar durante mi estancia en Islandia. Como ves, querido Axel, hubo de decirme mi tío, todo va como una seda, lo más difícil ya lo tenemos hecho. ¿Cómo lo más difícil? Exclamé yo estupefacto. Pues claro, solo nos resta bajar. Mirado desde ese punto de vista, tiene usted mucha razón, más supongo que, después de bajar, tendremos que subir nuevamente. Lo que es eso no me inquieta. ¿Con qué, manos a la obra, que no hay tiempo que perder? Me voy a la biblioteca. Tal vez se conserve en ella algún manuscrito de Saknussemm que me gustaría consultar. Entretanto, yo recorreré la ciudad. ¿No piensa usted visitarla? Oh, eso me interesa muy poco. Las curiosidades de Islandia no se encuentran sobre su superficie, sino debajo de ella. Salí y eché a andar sin rumbo fijo. No habría sido fácil perderse en las 2 calles de Reykjavik, de suerte que no tuve necesidad de preguntar a nadie el camino, lo cual, hecho por signos, expone las más de las veces a muchas equivocaciones. Se extiende la ciudad en medio de 2 colinas, sobre un terreno muy bajo y pantanoso. Una inmensa ola de lava la cubre por un lado y desciende hasta el mar en declive suave. Por el otro, se extiende la amplia bahía de Faxa, limitada por el norte por el enorme ventisquero del Sneffels, y en la que, a la sazón, no había fondeado más buque que la Valquiria. De ordinario se hallan resguardados en ella los guardapescas ingleses y franceses, pero entonces se hallaban prestando servicio en las costas orientales de la isla. La calle más larga de Reykjavik es paralela a la playa, y en ella se hallan instalados los mercaderes y negociantes, en cabañas de madera, hechas de vigas rojas horizontalmente dispuestas. La otra calle, situada más al oeste, corre hacia un pequeño lago, pasando entre la casa del obispo y las de otros personajes extraños al comercio. No tardé en recorrer aquellas calles sombrías y tristes. A veces entreveía una mancha de césped descolorido, que semejaba una vieja alfombra de lana, raída a consecuencia del uso, o algo que parecía un huerto cuyas raras legumbres, patatas, coles y lechugas, solo eran dignas de una mesa liliputiense. Algunos alelíes enfermizos pugnaban también por recibir algún rayo de sol. Hacia la mitad de la calle no ocupada por el comercio, encontré el cementerio público, rodeado de una tapia de adobes, el cual es bastante espacioso. Pocos pasos después, me encontré delante de la casa del gobernador,
que es una mala choza si se la compara con la casa ayuntamiento de Hamburgo, pero que resulta un palacio al lado de las cabañas en las cuales se aloja la población islandesa. Entre la ciudad y el lago, se elevaba la iglesia, edificada con arreglo al gusto protestante y construida con cantos calcinados que los volcanes arrojan. Las tejas coloradas de su techo seguramente se dispersarían por los aires, con vivo sentimiento de los fieles, al arreciar los vientos del oeste. Sobra una eminencia inmediata vi la Escuela Nacional, donde, según supe después por nuestro huésped, se enseñaba el hebreo, el inglés, el francés y el danés, 4 lenguas de las cuales no conocía una palabra. Cosa que me llenaba de bochorno, pues hubiera sido el más atrasado de los 40 alumnos matriculados en el pequeño colegio. E indigno de acostarme con ellos en aquellos armarios de 2 compartimientos donde otros más delicados se asfixiarían la primera noche. En 3 horas recorrí no solo la ciudad, sino sus alrededores también. Su aspecto general era singularmente triste. No había árboles ni nada que mereciese el nombre de vegetación. Por todas partes se veían picos de rocas volcánicas. Las cabañas de los islandeses están hechas de tierras y de turba, y tienen sus paredes inclinadas hacia adentro, de suerte que parecen tejados colocados sobre el suelo. Empero estos tejados son praderas relativamente fértiles, pues, gracias al calor de las habitaciones, brota en ellos la hierba con bastante facilidad, siendo preciso cegarla en la época de la recolección para que los animales domésticos no pretendan pasear sobre estas verdes mansiones. Durante mi excursión, encontré muy pocas personas, mas cuando volví a pasar por la calle del comercio, vi que la mayoría de la población se hallaba ocupada en secar, salar y cargar bacalaos, que constituyen allí el principal artículo de exportación. Los hombres parecían vigorosos, pero tardos, una especie de alemanes rubios, de mirada pensativa, que se creen separados de la humanidad, infelices desterrados en aquellas heladas regiones, a quienes la naturaleza hubiera debido hacer esquimales, ya que los condenó a vivir dentro de los límites del círculo polar ártico. Traté en vano de sorprender una sonrisa en sus rostros, reían a veces mediante una contracción involuntaria de sus músculos, pero no sonreían jamás. Sus vestidos consistían en una vasta chaqueta de lana negra, conocida en todos los países escandinavos con el nombre de badmel, sombrero de amplias alas, pantalón orillado de rojo y unos trozos de cuero arrollados en los pies a manera de calzado. Las mujeres, de rostro triste y resignado, y cuyo tipo es bastante agradable, aunque carecen de expresión, usan una chaqueta y una falda de badmel de color oscuro. Las solteras llevan sobre el trenzado cabello un gorrito de punto de color pardo, y las casadas se cubren la cabeza con un pañuelo de color sobre el cual se colocan una especie de cofia blanca. Cuando, tras un largo paseo, regresé a la casa del señor Fridriksson, mi tío se encontraba ya en compañía de este último.